Buenas tardes a todos. Vamos entonces a empezar con nuestra clase de hoy, miércoles 28 de octubre. Vamos a hablar en primera medida hoy acerca de la prueba por informes, que está regulada en el Código General del Proceso, artículo 275, 276 y 277. ¿Qué es la prueba por informes? Básicamente, es un requerimiento que hace el juzgado, que hace el juez, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, presente un informe acerca de algo que conste en los registros o archivos que ellos tienen. Eso es lo que dice literalmente el código. Miremos el artículo. A petición de parte o de oficio, el juez puede solicitar informes a entidades públicas o privadas o a sus representantes o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal. ¿Cómo así que salvo los casos de reserva legal? Por ejemplo, los abogados no tenemos la obligación de discutir o de presentar informe acerca de lo que discutimos con nuestros clientes. O los sacerdotes con el secreto de confesión, por ejemplo. Esas cosas están protegidas por la reserva legal, entonces nosotros no estamos obligados a discutir o divulgar esas cosas. ¿Qué más nos dice este 277? Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad de juramento por el representante o funcionario o persona responsable del mismo. ¿Por qué es importante eso? Porque el código hace esa precisión o esa claridad. Porque si la información presentada en el informe es falsa, entonces se podría estar incurriendo en el delito de falso testimonio o de perjurio, pues. Entonces, no solo tiene la obligación de rendirse el informe, sino que se tiene la obligación de que la información del informe sea verídica. ¿Cuándo podemos utilizar esto? ¿En qué momento? ¿En qué procesos utilizaría uno esto? Es muchísimo más común de lo que pensarían. ¿Sabe dónde se utiliza mucho? En las sucesiones, en la liquidación de sociedad conyugal, etc. Por ejemplo, cuando uno necesita saber cuánto dinero hay en una cuenta bancaria. Señores Bancolombia, favor rinda un informe acerca de cuáles son los productos crediticios de tal persona y cuál es el monto a la fecha. Entonces ellos tienen que rendir un informe de cuáles son los productos que están a nombre de Pedro Pérez, el causante de la sucesión. Y cuál es el saldo de esa persona, el saldo en esos productos a día de hoy. Entonces es muy común. También usted puede pedir, digamos, un informe en un proceso de simulación. Y estamos diciendo que una persona no tiene la capacidad económica para haber adquirido un bien, un determinado bien. Podríamos pedir, por ejemplo, que se rinda un informe a la DIAN acerca de la declaración de renta de esa persona para establecer si esa persona sí tiene la capacidad económica para haber adquirido ese apartamento de 500 millones de pesos. Profe, si es legal, qué pena.
Toda esa información está protegida, las dos que les dije, la de los productos crediticios y lo de la DIAN, está protegida por habeas data, ¿sí? ¿Qué Sí. quiere decir esto? Que tiene una protección de privacidad por ser datos sensibles, entonces solamente es accesible al dueño de la información. Sin embargo, la protección del habeas data, en razón de una orden judicial, puede levantarse. Ya sea por un juez, exacto. Exactamente. Entonces, usted no se la puede pedir usted, sino que usted lo que hace es que le pide al juez que él solicite el informe. Entonces, quien está solicitando el informe es el juzgado. Y el juzgado tiene la potestad de levantar ese habeas data y que esa información que es sensible se presente al juzgado porque es necesaria, por ejemplo, en la sucesión, para saber cuánto es lo que voy a repartir. ¿Sí? Porque la plata que estaba en la cuenta bancaria, yo se la tengo que repartir a sus herederos. ¿Cuánto le voy a adjudicar a esos herederos? Entonces, eso es muy importante tener esos datos. Y por ejemplo, en el caso de la DIAN, la misma razón, la misma circunstancia. Esa información está protegida por habeas data, pero yo puedo solicitarla. Porque es que si estoy discutiendo el clásico caso de que el marido no le quiere dejar nada a la mujer y entonces va y le vende a su mejor amigo el apartamento para que a la señora no le quede nada. Y uno dice, ¿y ese man sí tenía con qué comprar ese apartamento? Venga, miremos a ver la capacidad económica. ¿Cómo hago yo para saber si alguien sí tiene con qué comprar un apartamento de 500 millones de pesos? Porque uno le dice, pero a ver el trabajo. No, puede que la persona no trabaje, que sea comerciante, ¿sí? Que viva de arriendos, en fin, de cualquier otra cosa. Pero entonces, si usted tiene 500 millones de pesos en efectivo o en bienes, o se puede ganar esa cantidad de dinero, usted tiene que declarar renta. Si la persona no declara renta, ya y eso es un indicio grave en contra. Porque yo digo, venga, si usted no declara renta, quiere decir que su patrimonio es menor a 1090 VTs, creo que ese es el tope para declarar renta. El VT es una eh, figura que establece el Banco de la República, que son unidades de valor tributario, creo que es la traducción de eso. Y el Banco de la República le da un valor a cada unidad. Creo que valen como 38, 39 mil, 40 mil pesos, algo así. Entonces, si su patrimonio es de 0 a 1090, me disculparán si usted sabe mucho de esto, porque yo tributario no es mi área de experticio, pero es más o menos así. De 0 a 1090 VTs, usted declara, pero no paga. De 1090 a 2090, paga. Y de 2090 a 3090 paga otro poquito y de ahí para arriba ya no paga nada, pues ya paga una cifra estándar. ¿Sí? No sigue así aumentando. Entonces, si no estoy mal, es así. Entonces, la cosa es que si usted tiene 500 millones de pesos para comprar un apartamento, usted tendría que declarar renta. Bien sea porque los tenga en el banco o porque usted sea capaz de producir suficiente dinero como para producir eso, igual la declaración de renta se da por patrimonio que usted tenga o por ingresos. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que no declara renta o que en su declaración de renta dice que su patrimonio es de 100 millones de pesos y que se gana 4 millones de pesos al mes? Entonces yo digo, venga, Pues, usted se gana 4 millones de pesos al mes. ¿De dónde sacó los 500 millones de pesos? ahorrando 15 años, profe. Sí, pero entonces tiene que declarar renta sobre esos ahorros. Es que está ahorrando debajo del colchón. Es que yo tengo un colchón así grueso, gordo, y entonces voy metiendo ahí la plata. Y a los 15 años, pues saqué los billetes, los fajos de billetes de 50.000 y de 100.000 y compré. Y ahí es donde yo le digo, billetes de 100.000, hace 15 años. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me demuestra?
Per se no demuestra nada, pero puede ser un indicio. ¿Y qué pasa si el man sí presenta declaración de renta y se gana un billetal? Pues ahí el que entró perdiendo es usted. Pero digamos que es una información válida. Entonces sí, sí se pueden pedir esas informaciones, aunque estén protegidas, pueden levantarse esas protecciones como la de la Habeas Data y se pueden pedir a muchas entidades, no solamente relacionados a personas, por ejemplo, al DANE que rinda un informe acerca de la expectativa de vida de una persona. ¿Saben cuál recuerdo que fue muy sonado? Pero no sé exactamente si fue una prueba por informes, creo que sí. Cuando se estaba discutiendo la adopción por parte de parejas del mismo sexo, en la Corte Constitucional hubo varias discusiones. Una de las discusiones que hubo es que permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo podría generar trastornos o perjuicios a esos menores de edad adoptados, que les podría generar traumas o les podría causar perjuicios si las personas son criadas por dos papás o dos mamás. Esa era una de las interrogantes que se hacían, una de las principales oposiciones, porque como se supone que el derecho de los menores de edad está por encima del derecho de los mayores, entonces se supone que si esto genera un perjuicio, pues no se puede aceptar la adopción. Entonces, la Corte pidió a Bienestar Familiar que rindiera un informe acerca de cuáles eran los efectos que generaba que una persona fuera criada por dos padres del mismo sexo. Ante lo cual Bienestar Familiar responde que ellos no habían hecho absolutamente ningún estudio al respecto, que no tenían ninguna información al respecto, pero que internacionalmente se habían hecho unos estudios, y ellos citaron varios estudios internacionales, donde no se había podido demostrar, primero, que generara algún perjuicio o algún trauma que una persona fuera criada por una pareja homosexual, o segundo, que influyera en algo crecer con padres homosexuales con que la persona fuera heterosexual u homosexual. O sea, que eso no influía. Y citaron varios casos al respecto. Y la Corte se basó precisamente en esto para decir que si científicamente no está demostrado que haya un perjuicio, si antes es lo contrario, no puede ponerse o no puede aducirse ese argumento como óbice para la adopción. Y al final fue una de las cosas que llevó a permitir en Colombia la adopción por parte de parejas del mismo sexo, por esa situación que les estoy diciendo. Entonces miren que en este caso no solo es aportar información acerca de las partes, sino aportar información que pueda ser válida y que pueda ser tenida en cuenta dentro del proceso, como ese caso, ¿cierto? Ya va, digamos, en la sagacidad de las partes o del mismo juez pedir y a dónde pedir ciertas informaciones. Entonces, ahí les dejo pues ese. Miremos el siguiente artículo del Código General del Proceso. No, nos falta esto. Las partes o sus apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier entidad pública o privada copia de documentos, informes o actuaciones administrativas o jurisdiccionales, no sujetas a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un proceso judicial o en curso o por iniciarse. ¿Sabe también cuál se utiliza mucho? Los certificados de trabajo, donde dice
tal persona, certifico que tal persona trabaja en tal entidad con un salario de tanto y tanto y es un contrato a término, ta, ta, ta. Ese es un informe. Eso puede ser una prueba por informes. O sea, puede ser cualquier información que conste en los registros o archivos de esa persona jurídica o de esa persona natural, porque también puede ser una persona natural. Siempre que no esté protegido por esa reserva legal, como el caso de la información de los abogados y los clientes. Profe, Dígame, ¿pero este informe lo pide exclusivamente el juez o puede ser a petición de parte? la parte lo puede pedir, pero cuando la información esté protegida por habeas data, hay que pedirlo por intermedio del juez para que el juez levante ese habeas data y aún así se pida la información. Porque si vos pedís esa información a Bancolombia, dígame por favor cuál es el saldo a la fecha y el número de cuenta del señor Pedro Pérez fallecido tal día, Bancolombia le va a decir, no, lo siento, esa información está protegida, no te la podemos dar, ¿cierto? Entonces ahí vos no la, o sea, vos la puedes pedir y te dicen que no, pero cuando vos lo haces por medio del juzgado, que es el juez el que manda el oficio, el requerimiento de la información, entonces ahí sí Bancolombia está obligado a entregarla. Pero nos dan las dos opciones. Si usted la puede obtener solo, sola, pídala y la aporta al proceso de una vez. Si no se puede obtener porque no se la quisieron dar, porque está protegida por cualquier cosa, se hace por medio del juzgado. Ahora sí, brinquemos al siguiente artículo del código, que es el 276. Obligación de quien rinde el informe. El juez solicitará los informes indicando en forma precisa su objeto y el plazo para rendirlos. La demora, renuencia o inexactitud injustificada para rendir el informe será sancionada con multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Por lo que yo le digo, como esto se rinde bajo la gravedad de juramento, si usted dice mentiras y está ocultando información, eso puede generar fraude procesal, falsedad en documento público o en documento privado. Eso, o sea, se puede poner la cosa color de hormiga. ¿Listo? Si la persona requerida considera que alguna parte de la información solicitada se encuentra bajo reserva legal, deberá indicarlo expresamente en su informe y justificar tal afirmación. Si el informe hubiere omitido algún punto o el juez considera que debe ampliarse o que no tiene reserva, ordenará rendirlo, complementarlo o aclararlo correspondientemente en un plazo no superior a la mitad del inicial. Facultades de las partes. Rendido el informe, se dará traslado a las partes por el término de 3 días, dentro del cual podrá solicitar su aclaración, complementación o ajuste a los asuntos solicitados. ¿Cómo así? Ese informe allega al juzgado en un escrito. Cuando ese escrito llega, se notifica por estados a las partes, se les pone en conocimiento. Entonces el juez saca un auto que se llama pone en conocimiento el informe. Y a partir del día siguiente de la notificación por estados de ese auto que le estoy diciendo en el que pone en conocimiento el informe, las partes tienen 3 días para controvertirlo. En este caso, ¿cómo es la controversia? Se puede solicitar la aclaración, la corrección o la complementación o que se ajuste a los asuntos que se le están pidiendo efectivamente en el juzgado. ¿Listo? Entonces, esa es la prueba por informes. Sencilla. No tiene mucha circunstancias. No, es una prueba, digamos, fácil. Tiene muy buen grado de credibilidad, sobre todo cuando la información proviene directamente de una entidad pública, sobre todo. Tiene muchísima credibilidad.
Yo creo que junto con el peritaje y la inspección judicial son de las pruebas que mayor credibilidad tienen, precisamente por ser un informe de lo que queda en los archivos de una persona natural o jurídica, y si es una persona jurídica pública, más credibilidad tiene todavía. Pero no en todos los procesos proceden, ni siempre se podrá encontrar esa información de manera fácil, ¿sí? Entonces, ya depende del abogado mirar en qué casos se puede pedir y en qué casos no. Profesor, una pregunta. Mm, Usted habla de que, por ejemplo, el juez tiene la potestad de levantar, digamos, ciertos niveles, por ejemplo, en este caso de reserva por el tema de base data, sí, sí. pero la información tiene diferentes graduaciones, ¿cierto? Ah, sí, Y sí, ya, por sí. ejemplo, informaciones y la información de mayor nivel, el secreto y el ultrasecreto, cualquier juez tiene la potestad de levantarlo, o sea, de tener conocimiento de eso. No, 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 no. O sea, depende del grado digamos, de protección, porque, por ejemplo, las cosas que afectan la seguridad nacional y tipo de cosas, ahí no hay juez que valga que pueda levantar eso, porque afecta a la seguridad nacional, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, todo depende. Pero incluso hasta por tutela podría llegar a solicitarse el levantamiento de una protección legal, porque aquí entrarían en pugna dos derechos. Por un lado, el derecho a la privacidad y el derecho a que esa información permanezca secreta o privada, y por el otro, el derecho al debido proceso, ¿cierto? Entonces, al entrar en pugna en esos dos derechos, tendría el juez que valorar cuál de los dos está por encima y, según el caso, definir si la información sí debe o no debe hacerse pública. Pero también puede hacerse otra cosa. El proceso se supone que es público, pero en algunos casos el proceso puede hacerse privado o reservado o secreto, ¿sí? Entonces yo podría volver el proceso privado o reservado y que la información que se ingrese al proceso de esa forma se mantenga única y exclusivamente en el proceso, para así proteger que no se vaya, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con secreto industrial y profesional, ¿sí? Bueno, por decir algo, la fórmula de la Coca-Cola o alguna situación así muy, muy secreta que si se hace público generaría unos perjuicios garrafales. Imagínate si se hace pública cuál es la fórmula de la Coca-Cola, pues imagínate los perjuicios que eso le generaría a la compañía. Entonces, la clave es que según el caso, según la necesidad de la prueba, según los derechos en pugna, se pueden mirar, primero, si es necesario la información para levantar ese habeas data, y segundo, mirar cosas como volver el proceso reservado o secreto, o si definitivamente esa información no se puede obtener porque es un secreto de seguridad nacional y etcétera. Entonces, todo depende del caso concreto. Lo que les digo, el más común es el habeas data de información sensible de las personas, como lo que estábamos mencionando de las cuentas bancarias y eso. Y eso efectivamente se levanta por cualquier juez, incluso un juez municipal. No necesita ser pues la Corte Suprema para solicitar a Bancolombia, hágame el favor y ríndame cuentas de cuánto es lo que tiene esta persona. Sí, digamos que eso es muy común. Y lo que te digo, pasa en casi todas las sucesiones. Porque casi todo el mundo sabe que el papá o el abuelo tenía una cuenta en tal parte, pero no sabe el saldo a la fecha. Entonces, a mí me ha tocado que uno pide el saldo y le dicen, sí, tiene 230 mil pesos. O como también me ha tocado, sí, tiene 200 millones de pesos. Y también me tocó una vez en la que había un baloto de 30 y punta mil millones. Y cuando se rindió el informe dijo, ¿baloto? ¿Cuál baloto? Aquí no hay baloto. Aquí no hay nada. Y uno, ¿cómo así? Y así como le cuento, la plata, vea, cogió así, vea, alitas. Yo creo que yo ya he contado esa historia, que una muchacha Y se usted ganó, estaba cobrando por porcentaje. Ujú, que una muchacha se ganó el baloto, eso es una historia real, como 40 mil millones, algo así, no recuerdo exacto la cifra. Se ganó el baloto
Y cuando lo cobró, en Bancolombia le ofrecieron que, como una firma autorizada, entonces se autorizó al papá, que era la persona en la que ella más confiaba. Ella tenía un novio y tuvo una niña con el novio. Y al novio le regaló una moto, una Ducati, una moto súper chévere, pues como de ciento y punta millones de pesos. Y a los 15 días de haberse ganado el baloto, estrenando la moto, fueron a dar una vuelta por Las Palmas y había un carro de los que cambian las luces de las lámparas de la calle. ¿Sí? Como esas grúas de EPM que tienen como unas patas que se apoyan en el piso. Estaba saliendo de una curva, el muchacho no alcanza a frenar, golpea ese estoraque que estaba ahí cambiando el bombillo. La muchacha sale volando así y se mató, la pelada. Pues resulta que el papá ni siquiera fue al entierro, porque ahí mismo que se enteró que la muchacha se había muerto, el papá corrió para Bancolombia y sacó la plata de allá y se la llevó para Panamá. Para Panamá en unas empresas, y de Panamá se fue para otro lado y se disolvió y no hubo poder humano que encontrara esa plata. Entonces cuando se pidió el informe de cuánto era lo que había en Bancolombia dijo, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Toda esa plata la sacaron. Y se hizo una transferencia a Banistmo, creo que es como el Bancolombia de Panamá, a nombre de la empresa no sé qué, una SAS. Y allá en Banismo eso se disolvió a otras y a otras y a otras y a otras. Y vea, la plata, como 35.000 millones de pesos, vea, como por entre un tubo se fueron. En la sucesión que nosotros estábamos cobrando por porcentaje, que pensamos que con eso nos íbamos a jubilar, que yo ya me estaba imaginando jubilado y decir, hijo de madre, me gradué y a los 5 años ya jubilado. ¡Ah! Eso es una maravilla. ¿Qué es esta belleza? Venga a ver, ya, me voy a relajar. Nada, ¿sabes de qué hicimos la sucesión? Una casa que la muchacha compró y la moto. La moto chocada. Esa fue la sucesión. Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Por eso seguimos aquí dando clase. Y en YouTube, suscríbanse que que llego a los 1000 suscriptores, a ver si de pronto YouTube me paga por esto. Pero bueno, continuemos más bien, para que no se nos dañe el día. Hablemos entonces de la prueba pericial, que es la prueba que decimos los abogados, si no la de mayor grado de credibilidad, una de las que mayor grado de credibilidad tiene. Porque ¿qué es la prueba pericial? Que está regulada en el 226 del Código General del Proceso. ¿Qué es esto? Esta prueba, ¿sobre qué se trata? La prueba pericial implica que se escoja un experto en un arte, en una profesión, en un oficio o en una ciencia. Para que esa persona haga un estudio técnico o científico acerca de alguna materia de interés para el proceso. ¿Por qué hablo yo de estudio técnico o estudio científico? Que son dos cosas diferentes. Porque esa experticia que tiene el perito no solo se da en las ciencias exactas, sino que también esa experticia se puede dar por la vasta experiencia en un determinado campo, ¿sí? Porque la persona es reconocido y tiene X años de experiencia. Entonces, por ejemplo, en un proceso,
una vez había un anillo de diamantes y necesitábamos saber cuánto valía eso. Entonces hay que llevarlo a un evaluador de joyas. Yo ni siquiera sabía que existía algo que se pudiera llamar evaluador de joyas. No tenía ni idea. Y el estudio que se hace no es un estudio científico, como lo que se haría, por ejemplo, un ingeniero para determinar por qué se cayó el edificio Space. No, sino que es un estudio más bien técnico en el cual se miran con unos materiales y se analizan con microscopios o con diferentes cosas como el diamante, y los diamantes se catalogan en quilates. Los quilates de los diamantes van de no sé cuánto a no sé cuánto. Entonces, un diamante de X quilates. Fuera de eso, el corte del diamante, porque no es lo mismo un diamante en bruto que un diamante cortado de cierta forma o de cierta otra, ¿cierto? Fuera de eso, el tamaño del diamante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el diamante más caro que hay sobre la faz de la Tierra en este momento está en las joyas de la corona del Reino Unido. Es una pepa como así, ¿vean? ¿Sí? Uno lo ve y uno dice, ve esa piedrita, hombre, pero qué linda piedrita, mira eso como brilla de chévere. Vaya pues lo que vale esa piedrita, ¿cierto? Que porque es un diamante de no sé qué, que tiene un corte de no sé qué, ¿sí? Entonces ese diamante, pues ahí está. Se llama el Cullinan. Hágalo aquí. Para que vea que aquí en esta clase se aprende de todo. ¿Dónde está? Dale aquí. ¡Prin! Es esta piedra, esta es la corona, es esta que está aquí, esta. Es esta pepa que está acá. Y la corona, sí, usted lo que está viendo es verdad, estos son diamantes chiquiticos, esto es un rubí, estos son esmeraldas, estos son topacios, no, zafiros, sí, es eso. La cuchita, véala, aquí está la foto y este que tiene aquí en la frente es el diamante ese. Ahí está para que sepan algo de cultura general. Ese es el diamante más caro del mundo. Y pues sinceramente si usted me lo pone yo diría, ay, mira qué linda pepa, pero pues yo prefiero otras cosas. Pero bueno, entonces, ¿qué? El estudioso de esas piedras, de esas, nos dice, uy, es que mire el corte, es que mire los quilates, es que mire la pureza, ¿sí? Y el corte del diamante es lo que permite que el diamante dé esos brillos y entonces el corte es importante. Entonces, bueno, ¿sí? Y el man nos dijo, el evaluador ese de joya, nos dijo, hay dos formas de evaluar. Una como joya, como anillo, eso vale tanto. Y la otra es como materia prima, el anillo por separado y el oro o el componente pues del anillo, porque puede ser oro, plata o lo que sea, por separado, como materia prima. Entonces, ¿cómo quiere que se lo evalúe? No, pues preséntenos de las dos, a ver, no sabemos. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, es una técnica, eso no es algo científico. Pero si queremos ¿cómo se llama? Un peritaje ya súper científico. Entonces, por ejemplo, el peritaje que se hizo para Hidroituango, para establecer qué fue lo que pasó en Hidroituango, lo hizo una empresa que se llama Scava, S-K-B-A. Entonces, a ver, Scava Hidroituango, para que véalo acá. Entonces, Scava hizo el siguiente peritaje, déjenme yo les muestro, para que vean cómo se presenta un peritaje. A Scava le dijeron, a esa empresa que se contrató, necesitamos saber qué fue lo que pasó. Para los que no se acuerden de lo de Hidroituango, están construyendo la represa y ¿cómo la construyen? Viene el río, ¿cierto? Y entonces tienen que empezar a construir. Entonces, ¿cómo hacen para construir con toda el agua? Lo que hacen es unos túneles y desvían el río por ese túnel. Construyen la represa y en cierto momento toca taponar el túnel,
por donde habían desviado para que se pueda llenar el agua. Cuando taponan los dos túneles, dejaron otro túnel auxiliar de desviación, o sea que había otro túnel más para que el río se desviara por ese lado. Con tan mala suerte de que ese túnel auxiliar, cuando ya habían taponado los grandes, que eran con unos tapones de concreto de no sé cuántas toneladas, de no sé cuánto, unas cosas gigantescas, y el otro túnel se derrumbó y se empezó a llenar Hidroituango antes de tiempo. Entonces, ¿cuál era el riesgo? Que el agua se fuera a sobrepasar y se fuera a dañar la presa y mejor dicho, eso era una bomba atómica de ahí para abajo. Lo que hubiera en ese río de ahí para abajo, pueblo que había, pueblo que desaparecía. Entonces, por eso fue que sacaron un montón de gente de allá. Resuelta el problema, que les tocó desviar el agua por dentro de la represa por la sala de máquinas, y eso costó una millonada de plata, pero evitó que la represa se cayera. Dijeron, bueno, ¿y entonces de quién es la culpa? Eso lo construyeron mal. Fue un hecho de la naturaleza. Hubo un error de cálculo. Entonces el problema fue del diseño, el problema fue de la construcción, el problema fue de los políticos, porque en fin. Entonces dijeron, no, pues venga, hagamos un estudio a ver qué fue lo que pasó. Y entonces lo que se definió fue lo siguiente. Les voy a mostrar el informe que rindió esa empresa. Ituango. Ahí lo ven y lo oyen. Taponamiento galería auxiliar. Sí. Sí, profe. Listo. Desviación. La construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango comenzó en 2009, logrando el desvío del río a través de los túneles de desviación originales en febrero de 2014. Desde el 20 de septiembre de 2017 se utiliza también la galería auxiliar. Véalo. Estos de acá, estos son los túneles originales, es decir, el río viene por acá y entonces por acá es donde meten el agua, por estos ríos, por estos túneles, ¿cierto? Y esta es la galería auxiliar, que es el otro túnel, ¿cierto? Entonces, cuando ya taponaron estos, la única salida era este sistema auxiliar. Y este fue el que se derrumbó, este que está aquí. Y como esto ya estaba taponado, entonces el agua no tenía por dónde salir. Listo, para que usted entienda a qué es a lo que se refiere en el video. De desviación, GAD, como sistema de desvío del río Cauca. Cuando la construcción del proyecto tenía aproximadamente un avance del 90%, se procedió a iniciar el cierre programado de los túneles de desviación izquierdo y derecho. El 28 y 30 de abril de 2018 ocurrieron derrumbes de terreno al interior de la GAD. O sea, lo primero que hicieron fue taponar esto. Lo cerraron en enero y en marzo. Y en abril fue cuando hubo un derrumbe acá, en el túnel auxiliar por donde estaban sacando el agua. La presa todavía no está construida, iba al 90. Listo. Y después el 30 de abril, a los 2 días, hubo el taponamiento definitivo, porque este taponamiento fue temporal, no siempre. Que generaron el taponamiento definitivo de la galería. La exploración realizada por una cámara submarina y la ubicación del cráter en superficie acotan la zona de estudio. Esta zona se compone principalmente de 3 unidades geológicas: roca sana 2B, roca meteorizada 2A y suelo 1C 2A. La roca donde se construyó la GAD corresponde a un gneiss con foliación bien desarrollada. Existen también 2 familias de diaclasamiento bien identificadas. Adicionalmente, en la zona se encuentran accidentes geológicos relacionados con el sistema estructural de la quebrada Tenche. Al proyectar el cráter de subsidencia, considerando los planos de debilidad del macizo, se puede inferir el sector de la GAD que se vio afectado por el colapso.
El sector de análisis fue clasificado durante la construcción como terreno tipo 3, el cual, de acuerdo con el diseño, no requería instalación de losa de piso en concreto. La situación anterior abre la posibilidad de que en dicho sector se puedan presentar singularidades geológicas expuestas en el piso del túnel. Como es propio del método de excavación utilizado y dado el contexto geológico local, la topografía resultante luego de la excavación del túnel resulta siendo irregular. Esta situación pudo afectar las condiciones de flujo del agua dentro del túnel, particularmente en el piso. La zona donde se presentó el colapso se encontraría inmediatamente después de la curva localizada en cercanías a la entrada de la GAD. Por esta situación, el flujo de agua generaría esfuerzos de corte mayores en la pared y el piso de la zona exterior de la curva. A finales de marzo de 2018, el aumento del nivel del embalse por factores hidrológicos provocó que la GAD pasara de flujo libre a flujo en transición. A principios de abril de 2018, el flujo pasa a presión. Por último, a finales de abril de 2018, la GAD volvió a operar con flujo de transición, para finalmente volver a flujo en presión poco antes del primer colapso. Este aumento del nivel del embalse provocó también un ascenso en el nivel freático del macizo rocoso, pero a una velocidad menor que el aumento de presión al interior de la GAD. Debido a esto, durante los primeros 2 tercios del mes de abril de 2018, el agua dentro de la GAD hacía más presión hacia afuera del túnel que el nivel freático del macizo hacia adentro del túnel. Posteriormente, durante el último tercio de abril de 2018, el descenso del nivel del embalse y de la presión del agua dentro de la GAD se produce a una velocidad que es mayor a la de abatimiento del nivel freático del macizo rocoso, invirtiendo la situación y generando una presión hacia dentro del túnel mayor que la del agua dentro de la GAD. En consecuencia, se generaron cambios importantes de la relación entre la presión del túnel hacia la roca y de la roca hacia el túnel. En el sector existen singularidades geológicas llamadas cizallas. En el tramo de análisis, estas singularidades geológicas se encontrarían expuestas en el piso del túnel. El material de relleno de estas cizallas es en algunos sectores lavable y erosionable por el flujo de agua. La cizalla es erosionada y su relleno es arrastrado por el flujo de agua. Al remover el relleno de la zona de cizalla, se generan superficies de debilidad en la roca que quedan expuestas al flujo. La foliación está bien desarrollada, es de alta persistencia y tiene una separación cercana a 20 centímetros. Dado que el tamaño del bloque medio de roca pesa 50 kilogramos y el flujo tiene una capacidad de arrastre muy superior a este valor, los escombros son removidos fácilmente por la corriente. Esto genera una progresión en la zona de cizalla. Debido a la orientación de la foliación y el mayor potencial erosivo del agua en este tramo, la erosión se propaga lateral y verticalmente desde el túnel hacia la roca. Las estructuras geológicas predominantes orientan la degradación de la GAD. A nivel de piso, se generan cuñas que crecen en la pared derecha, tanto por separación de los planos de foliación de la roca como por levantamiento de bloques de roca. Favorecido por el máximo desgaste del agua, el mecanismo de falla progresa hacia la pared derecha. En la base del túnel se genera una zona vacía, ya que los escombros son lavados por el flujo. La cavidad generada induce el desprendimiento de bloques de mayor tamaño, el cual es favorecido por la foliación, las principales familias de diaclasamiento y cuñas de roca. Se genera una pérdida gradual del soporte. Continúa el progreso de la cavidad a medida que los bloques son removidos por el agua. La cavidad progresa hasta generar un cambio de forma suficiente para producir un colapso brusco que el flujo de agua no es capaz de remover. El bloqueo producido por los bloques de roca detiene el flujo a través de la GAD. La detención súbita del flujo dentro del túnel produce un aumento en el nivel del embalse. Al aumentar el nivel en el embalse, se incrementa la presión de agua sobre el tapón. Esto último conduce a un destaponamiento.
Al destaponarse el túnel queda una cavidad inestable. La cavidad progresa, acercándose al contacto entre la roca y el suelo. El proceso de socavación continúa hasta que el puente de roca no tiene la capacidad soportante necesaria para mantenerse, provocando el desprendimiento súbito de toda la roca y suelo remanente por encima de este, llegando hasta la superficie y generando un cráter visible por encima de este. El tapón se conforma de roca fracturada, suelo y materia orgánica de permeabilidad muy baja, generando el taponamiento definitivo del túnel GAD. Proyecto hidroeléctrico Ituango. De desviación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos dijo ese análisis? Ellos hacen el otro túnel, el túnel GAD, que es el túnel auxiliar, ¿sí o no? Por la forma del suelo alrededor, ellos dicen, no, basta con que cubramos con concreto el techo y las paredes del túnel. El piso no es necesario. ¿Cuál fue el problema? Que ese terreno tenía unas irregularidades, que es lo que en el video llaman las cizalladuras. Entonces, todo el techo y las paredes del túnel eran lisos, entre comillas, de concreto, pero el piso no. Y en esas cizalladuras donde la piedra rompe, el agua empezó a hacer presión y se empezó a llevar un pedacito y del piso se empezó a comer también la pared, se empezó a comer la pared y ahí es donde se empezaron a hacer presiones en el túnel hasta que hubo el primer derrumbe. Ese primer derrumbe aumenta la presión del agua y es como cuando usted tiene un pote de salsa taponado que le hace duro y hasta que huela salsa, ¿sí? Eso fue lo que pasó y se destaponó a la fuerza. Y ya el hueco que se creó después hizo que... Entonces, ¿cuál fue el error? No haberle echado concreto a ese piso. Y ese error costó, ¿cuánto fue que dijeron en la demanda hace poquito con el problema ese que hubo con el alcalde? 5 billones de pesos, era algo así, ¿cierto? Una cifra así similar, como 5 billones de una cosa así. Entonces, ese estudio es un peritaje realizado de manera científica. Mire que ahí decían, es que el suelo es un suelo de no sé qué, con roca de si sé cuándo, tipo no sé qué, y entonces se hizo no sé qué cosa, y el nivel freático, y el agua subió, y la no sé qué, y la presión, y y ¿sí? Todo un estudio científico para decir qué fue lo que ocurrió. Entonces, la idea del peritaje es eso, usted le entrega al experto y le dice, necesito que me hagas un estudio de esto. En este caso, haceme un estudio de qué fue lo que ocurrió en Hidroituango. Llega a la empresa, pone a unos investigadores, a unos ingenieros, geólogos y demás a que hagan el estudio y ellos entregan el dictamen pericial. El dictamen pericial es el documento que contiene el resultado del estudio realizado. Y eso es lo que se presenta al juzgado, junto con este video, pues. Además del video va todo el análisis, de eso debió haber sido un mamotreto campeón. Además de eso, el perito debe, si es necesario, sustentar en audiencia el hallazgo. Entonces, en audiencia fue un representante de esta empresa, de Escava, y allá y sustentó, sí, nosotros encontramos esto y lo que lo hicimos fue esto y por esto y esto. ¿Y cómo encontraron eso? Ah, lo que pasa es que hicimos este resultado y utilizamos tales mecanismos y tales aparatos, hicimos tales experimentos, que utilizamos unas cámaras submarinas que ahí las mencionaron y no sé qué. Todo eso se hace en audiencia. Entonces, ¿por qué tiene tanta credibilidad esta prueba? Porque se basa precisamente en el estudio de un experto en el tema. No es yo creo, no es yo opino que, sino vea, lo que pasó fue esto por estas y estas y estas y estas y estas y estas razones. Entonces, ya después de saber qué fue lo que pasó, ya en ese proceso pasaron a mirar. Y entonces, ¿quién fue el que tuvo la culpa? Porque eso no podía pasar.
tuvo la culpa el que construyó el túnel, el que lo diseñó, el que hizo el estudio de suelos en el que dijo que el piso no era necesario echarle concreto ni nada. Alguien tuvo que tener la culpa. Tanto así que este año se armó el problema porque el alcalde de Medellín, sin consultarle a la Junta Directiva de Empresas Públicas, demandó a los constructores por toda esa tonelada de plata de indemnización por el problema este. ¿Sí? Entonces, esa prueba tiene mucha credibilidad por eso. Ese es un ejemplo de un dictamen pericial, aquí en este caso el resumen en el video. Pero también hay otros dictámenes periciales que se presentan por escrito. Por ejemplo, los que son muy comunes son los avalúos para establecer cuánto vale una propiedad. Miren, yo les muestro aquí uno. Este es un avalúo que presentamos para el famoso proceso aquel de Itagüí, ¿sí? Entonces se está evaluando, entonces aquí dice quién es el cliente, la identificación, dónde está el inmueble, ¿sí? El valor comercial, los ocupantes, el propietario, las escrituras públicas. Esta es la foto principal. Aquí se hace una descripción general del inmueble, que es todo el edificio, entonces que hay unos locales, que hay unos apartamentos arriba, los porcentajes y los valores comerciales de eso. Esto es lo que vale el porcentaje del señor y esto es lo que vale todo el edificio completo, ¿sí? Y entonces aquí dice por qué, entonces aquí le hace la ubicación en el plano, las normas de uso de suelo, ¿sí? Comentarios a las normas, especificaciones de dependencias, mire aquí hace una descripción del sector y la actividad inmobiliaria y equipamiento, los comentarios de las dependencias, la estructura, ¿sí? Edificaciones y acabados, dotación comunal, mire aquí las áreas, el valor del metro cuadrado, los estudios de mercado, el diagnóstico profesional de los valores de referencia, ¿ya? La valoración, otro estudio de mercado, otro diagnóstico profesional, ¿sí? Mire con foto de satelital y toda la cosa, planos. Mire, todo esto son planos de los diferentes apartamentos, vea, planos, fotos de adentro, los locales, los apartamentos. Vea, hasta los contadores, vea. Vea, y acá, 14 páginas tiene esto, vea, 14 páginas. Y acá se hace todas las observaciones especiales. ¿Listo? Todo eso para poder evaluar esto. Le tuvieron que hacer todo ese peritaje al edificio, a todo el edificio para poder hacer el proceso con un solo apartamento. No, es que lo que pasa es que el señor, o sea, es todo el edificio, pero el deudor, porque es en ese proceso en el que yo estoy demandando al señor que se murió, que era el deudor, el deudor nada más es dueño de un 25%, pero de todo el edificio completo, ¿sí? Del primero, los apartamentos, todo. Entonces hay que hacer un avalúo de todo para poder saber cuánto vale el 25% del señor. El otro 75% es de otras personas. Pero entonces lo que nosotros estamos demandando es que ese señor debía una plata y nos estamos cobrando sobre ese 25%. ¿Ya? Entonces, O sea que no era sobre el apartamento que valía 239 millones. Sino el 25% de todo el edificio. O sea, todo se evaluó como una sola cosa, ¿ya? Como si fuera un solo bien. Entonces, mira que ese es un avalúo que se da, ¿cómo? ¿Eso cómo se da? Primero que todo, tiene que ser una persona que esté inscrita en el Registro Nacional de Evaluadores. Para poder estar inscrito, tiene que acreditar haber hecho unos cursos y unas cosas donde le enseñan a hacer esos avalúos según, hombre, que el metro cuadrado, que la zona, que los acabados, que
las normas de construcción, porque no es lo mismo si ahí se puede hacer una cosa o se puede hacer otra, ¿sí? Las entradas, las vías, la cercanía al metro, a rutas de buses, en fin. Entonces, ese es un estudio técnico, muy bien presentado con sus fotos, sus croquis, ¿sí? Entonces, ahí vieron, tienen ustedes dos ejemplos de dos estudios técnicos muy bien presentados. Uno en ese video que nos explica qué fue lo que pasó con Hidroituango, totalmente científico, y en el otro un estudio técnico de avalúo para establecer cuánto vale esa propiedad. En ese caso estamos demandando la sucesión de ese señor, que ese señor falleció y debía una plata, entonces estamos solicitando que se cobre con lo que el señor dejó. ¿Y qué dejó? Ese 25% de ese edificio. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Ahí está el asunto. Entonces, eso es un dictamen pericial. Entonces, el dictamen pericial consta, digamos, de dos etapas. La primera etapa es la realización del dictamen y el documento que se llama dictamen pericial que se presenta al juzgado. Esa es la primera etapa, toda la realización, y termina con la presentación del documento al juzgado. La segunda etapa es la sustentación del dictamen pericial en audiencia. O sea, que la persona que hizo ese avalúo, si es requerida, porque no siempre lo es, debe presentarse al juzgado a audiencia pública y sustentar el trabajo que hizo. Y responder las preguntas de las para. ¿Usted por qué dijo que el metro cuadrado en esa zona valía tanto? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo averiguó esto? ¿Y de dónde sacó ese dato? En fin. Entonces la persona tiene que sustentar de dónde salió eso. Miremos el Código General del Proceso a ver qué nos dice al respecto. Entonces dice, prueba pericial, procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito. Un perito es un experto, ¿sí? No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho. Usted no puede pedirle a un experto que le diga cómo se aplica la ley o que interprete. No hay dictamen pericial sobre la ley, porque los intérpretes autorizados de la ley son los jueces y las altas cortes. Entonces no se puede hacer peritaje sobre la ley o la interpretación de la ley. ¿Ya? ¿Qué más dice? El perito deberá manifestar bajo juramento, que se entiende prestado por la firma del dictamen, que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. O sea que además de contener el estudio técnico, de contener los resultados, debe estar acompañado ese peritaje por las certificaciones que demuestran que ese señor es un experto en ese determinado tema. ¿Listo? ¿Qué más nos dice el código? Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. Y ya vimos dos ejemplos de eso, el video y el avalúo. Claros, precisos, exhaustivos y detallados. En él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. El dictamen suscrito por el perito
deberá contener como mínimo las siguientes declaraciones e informaciones. Entonces, este es el contenido mínimo del peritaje. Primero, la identidad de quien rinde el dictamen, el número de teléfono, y de quien participó en su elaboración. Entonces, en el caso del avalúo, debe decir quién es el evaluador. En el caso de la empresa que les mostré, el dictamen dice, la empresa lo realizó empresa Escava, SAS, no sé qué, pero ¿quiénes fueron los que participaron en el estudio? Entonces, en el documento escrito debe decir, participaron los geólogos tales, los ingenieros tales, los todas las personas que participaron en ese estudio. O si fue una sola, el nombre de esa persona. La dirección, el número de teléfono, el número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito. Tercero, la profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. Cuarto, la lista de las publicaciones relacionadas con la materia del peritaje que el perito haya realizado en los últimos 10 años, si las tuviere. La lista de casos en los que ha sido designado como perito o en los que ha participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos 4 años. Dicha lista deberá incluir el nombre del juzgado de despacho donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen. Si ha sido designado sexto en procesos anteriores o en curso por la misma parte o el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. Séptimo, si se encuentra en curso en las causales contenidas en el artículo 50 en lo pertinente. Y octavo, declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. Y en caso de que sean diferentes, deberá explicar la justificación de haber variado el método. Noveno, debe declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utilizan el ejercicio regular de su profesión o oficio. Y en caso de que sean diferentes, deberá explicar la justificación de esa variación. Y décimo, debe relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen. O sea que fácilmente un dictamen pericial es un documento bastante nutrido. En ese caso, por ejemplo, de lo de Hidroituango, eso debe ser un amenco de papeles, pero grandecito. Porque lo que vimos en el video es solamente el resumen de qué fue lo que pasó. Pero imagínense la cantidad de estudios, de análisis, de experimentos y demás cosas que tuvieron que hacer para salir con ese estudio. O sea, eso tuvo que haber sido una cosa, pero vea, potente el dictamen pericial. Entonces, así es. Eso es lo que debe contener como mínimo el dictamen. Miremos la contradicción del dictamen, que está en el artículo 228. Es decir, ¿cómo? ¿A partir de qué artículo empieza el peritaje, porfa? A partir del artículo 226. Vamos a ver la contradicción del dictamen, es decir, ¿qué hace la parte contra la quien se está haciendo valer el dictamen? En este caso, ¿qué hacen los constructores de Hidroituango? ¿O qué hacen los herederos del señor que estamos demandando en ese proceso? ¿Esa gente qué es lo que puede hacer? Entonces, contradicción del dictamen.
La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. O sea que usted puede solicitar que el perito comparezca para justificar el dictamen, o puede aportar otro dictamen pericial usted. ¿Quién lo paga? El que pide el dictamen lo paga. O puede hacer las dos cosas. Presentar uno nuevo y además decirle al perito que se presente y que justifique en audiencia su dictamen pericial. Profe, Dígame. profe. O sea que si en un litigio hay en un litigio se necesita un peritaje, el peritazgo lo ordena el juez. Si el peritaje lo ordena el juez, lo pagan los dos. Si lo pide una parte, lo paga el que lo pidió. Ah, bueno. Y pueden llevar dos. Ejemplo, se hace el que ordena el juez y yo por mi propia cuenta pago el mío. Y el otro puede pagar el de él. Es muy común, por ejemplo, con los avalúos, es muy común que el demandante lleva su avalúo y el demandado lleva su avalúo. Si no coinciden, entonces, ¿qué se puede hacer? El juez puede nombrar un evaluador de oficio, un tercero, como para que rompa el empate. Ay. Sale, vea. Imagínense, ustedes recuerdan, no sé si se acuerdan, el puente que hay o que hicieron el paso a nivel en los balsos. Espérense, a ver, yo les pongo aquí una imagen de eso. Profe, y eso no se presta para dilatar el proceso. No se presta, todo lo contrario, se presta para dilatar el proceso. Exactamente, eso se presta para dilatar el proceso y por eso a uno lo pueden sancionar. Sí, mira, este paso a desnivel, ¿dónde está el Safari? Ah, acá. Este paso a desnivel en los balsos, no, pero no es es el que queda más abajo, A ver si me abre aquí la imagen, vea, esta obra. ¿Sí? Esta es la avenida Los Balsos y esta es la transversal inferior que uno pasa por debajo. Esto se demoró 3 años y medio cuando el plazo inicial eran 18 meses y se demoró 3 años y medio. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? En esta pared de este lado hubo un problema y entonces se demoraron. Contrataron a la Universidad de Medellín para hacer el análisis de qué fuera lo que pasaba en esta pared, que había unas humedades y unas cosas, cobró como 2.000 millones de pesos. ¿Y quién ha pasado por aquí? Aquí la obra se ve gigantesca, pero en realidad cuando usted pasa por ahí, eso es pequeñito, ¿sí? O sea, es simplemente un huequito por debajo y la calle va encima. Yo digo un huequito, pues como si eso fuera una obra de 200 pesos, pues estamos hablando de una obra millonaria, pero tampoco pues es el túnel de Oriente, sí, tampoco es. Era un pasito pues a desnivel que tampoco era la octava maravilla. Y cobró la Universidad de Medellín por hacer ese peritaje y saber qué era lo que pasaba, 2.000 millones de pesos. ¿Quién lo pagó? La Alcaldía de Medellín, para poder saber qué era lo que había pasado, a ver si eso le competía al que hizo la obra, o si era una fuerza mayor, un caso fortuito o algo así, y le tocaba pagar a la alcaldía. ¿Sí? Entonces mire lo que valió ese peritaje, 2.000 millones. ¿Te imaginas cuánto habrá costado el de Hidroituango? Con cámaras subterráneas, submarinas, y no, eso debió haber costado bajita la mano 10.000 millones de pesos. Una cosa, debió haber sido una cifra así ridícula. ¿Sí? ¿Quién lo pagó? EPM. Si EPM necesitaba saber qué era lo que había pasado ahí para saber a quién era el que demandaba. Usted lo necesita, páguelo. Así Claro. funciona la Profe, justicia mire, civil. Dígame.
No, pues mire que hasta en los servicios públicos, a usted le llegan los servicios públicos y llega otra hojita aparte y dice es que le están refinanciando lo que no cobraron por la pandemia. Qué mentira, si uno pagaba los servicios normalmente, normal, porque tiene que llegar esa otra plata. Ah, y por Hidroituango también subieron un poquito las cosas para pagar ese Por eso todo incidente. ese daño lo están cobrando a nosotros, porque Ah, mire, por ejemplo, yo no me atrasé en la cuenta de los servicios entre marzo y julio, marzo y agosto. Yo siempre pagaba la cuenta normal. Y ahorita está llegando una otra hojita y dice es que refinanciación de los servicios y llega una cuota es que como de 19.000 pesos. imagínese. Es caro. Ahí está, ahí está. Como si uno le hubiera dicho, no, refinanciame la cuenta de los servicios por la pandemia. Yo nunca pedí eso. Ahí Yo no está, sé pagar eso. ahí No está. pagar eso. Profe, si uno no paga eso, ¿qué pasa? Pues lo pueden demandar, le pueden cortar los servicios, mejor dicho, páguelo. Es que eso le No, llega porque disimuladamente, pero tiene que pagarlo Ah, sí. obligatoriamente porque es una cuenta. Ah, sí. no porque yo tengo todos los recibos que pagué cada mes. Por eso, Entonces usted pero me ya la tiene sería que una poner en cuestión paz de y hacer la salvo. reclamación, pero si usted dice no voy a pagar, van y le mochan los servicios. No, pero es que no viene en la cuenta viene en la cuenta los servicios, pero otra hojita, otro No, por eso le expediente. digo, derecho de petición es la forma en la que uno pide información a las entidades públicas. Con el derecho de petición usted pide información acerca de por qué se está cobrando ese dinero y con el derecho de petición ya pues se podría uno pasar a demandar administrativamente en caso de que haya una responsabilidad por ese caso, por un cobro indebido. ¿Sí? Sí, porque están cobrando, sabiendo que yo no me atrasé y que pagué, porque ya Por era eso le hora. digo. Yo Ahora, le no, digo. ya se les olvidó, ya la pandemia, listo, ya la gente está saliendo, venga, yo les cobro entonces el dañito. Ahí está. Miremos lo del dictamen de oficio, que estábamos hablando de eso, justo en este momento. Dictamen de oficio, artículo 230. Cuando el juez lo decrete de oficio, determinará el cuestionario que el perito debe absolver, fijará término para que rinde el dictamen y le señalará provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados a órdenes del juzgado dentro de los 3 días siguientes. Si no se hiciere la consignación, el juez podrá ordenar al perito que rinda el dictamen si lo estima indispensable. Si el perito no rinde el dictamen en tiempo, se le impondrá una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se le informará a la entidad a la cual dependa o cuya vigilancia esté sometido. Con el dictamen pericial, el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado. Y entonces, ¿quién paga esto? La persona que pierda el proceso y sea condenado en costas le tocaría pagar esto. O si es un proceso como un liquidatorio de sucesión o de sociedad conyugal, le toca pagarlo ¿a quién? ¿A la sucesión o a la sociedad? Si es que se necesita para poder liquidar. Entonces a todos les toca pagarlo. Así de fácil. Entonces cada parte puede conseguir un dictamen pericial propio. Ese es uno de los cambios novedosos que trajo este Código General del Proceso. Que cada parte puede traer el dictamen pericial privado. Porque antes el dictamen pericial solo podía darse por orden del juez. Es decir, yo le pedí al juez que él nombrara el perito. Hoy en día puede existir el dictamen pericial privado donde yo como parte busco al perito y lo presento junto con mi demanda o mi contestación. Y también está este de oficio, que el juez puede decretar. Entonces puede presentarse prácticamente en un proceso 3 dictámenes, el del demandante, el del demandado y el de oficio. Y el juez, en la sentencia, a la hora de valorar las pruebas, deberá indicar a cuál de los peritajes le dio credibilidad y por qué le dio credibilidad a ese y no a los otros.
es una de las imposiciones que tiene el contenido de la sentencia, donde el juez debe decir cómo se valoraron las pruebas. Entonces, ante esos dictámenes disímiles, el juez tiene la obligación de decir a cuál le dio validez y por qué razón a ese sí y al otro no. Pero lo más normal es que se le dé validez al dictamen declarado de oficio. Es lo que casi siempre uno ve. ¿Listo? Y hay dictámenes muy caros. Hay veces que las partes no pueden pagar dictámenes o no pueden pedir la prueba por lo que valen, porque hay dictámenes que son venenosos. Hace como un año teníamos un proceso en Santa Rosa de Osos, una sucesión, y había 500 y pico cabezas de ganado. ¿Qué cuánto vale eso? No, que necesitamos hacer un peritaje para saber cuánto vale ese ganado. El peritaje valía un billetal, porque la finca queda en Santa Rosa, entonces el perito tiene que desplazarse hasta allá. Fuera de eso hay que coger todos los animales y llevarlos a un potrero, entonces hay que traer todos los animales y la finca es enorme y los animales pesarlos. no caben, entonces hay que cogerlos por lotes y luego hay que cogerlo cada uno, pesarlo y mirarle no sé qué y que si tiene papeles y que si tiene la no sé qué y mirarle si sé cuándo, entonces eso valía un billetal. Fue tan caro que las partes dijeron, no, venga, ¿sabe qué? Valorémoslas así a ojo. Consiga usted un experto y nosotros otro. Y las cogemos y las paramos ahí. Y vea, esa acá vale como ¿qué? 4 millones, sí. No, pero es que mire que esas ubres están como muy, no, vale para ir unos 2,800, 3 pues para que no peleemos, 3. Así. Porque donde se hubiera hecho un peritaje técnico, le digo que de 50 millones de pesos pasaba eso. Con el peso de cada animal y todo. No, Ave María. Pone el precio del peritaje, es que el perito, ¿cierto? El perito es el que, claro, porque él está cobrando por su A veces trabajo. quiere abusar. Sí, no, pero es que le está cobrando por su trabajo. Pero es que imagínense, 500 vacas y hay que pesarlas. Entonces, si no hay pesa en la finca, entonces, ¿qué nos toca hacer? Llevar los animales a un lugar donde haya pesa o llevar la pesa a la finca. Entonces, ¿sí ve cómo se empieza a encarecer el asunto? Y la mera pesa cuesta 15 millones de pesos. Exactamente. Y cada vaquita es que son 500 y pico. Y coja los animales, pues, y tráigalos. Y Profe, dígame. pero las vaquitas entre más viejas, más baratas. Ah, sí, claro. Y entonces que si es el primer parto, que si no ha tenido, que si ha tenido tantos, que si tienen 3 tetas, que si están bien, que si todas están qué, que si está colgada, que si no sé qué. Por ejemplo, las vacas más bonitas, que son las trompirrosadas, son las peores, porque como son rosadas en la nariz y en los ojos, es muy fácil que les deis que cáncer de piel. Yo no tenía ni idea de eso. Entonces esas vacas yo las veo, uy, mira esa vaca tan linda, trompirrosada. Vea, eso no vale nada, que porque eso le da muy fácil es que cáncer de piel. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo aprendí unas cosas ahí que yo me quedé como, vea. Sí, profe, es la primera vez que yo escucho eso. Vea, para que vea. Ahí está. Entonces ya sabe. Bueno, y entonces ahí tenemos pues el peritaje de oficio. A ver, yo miro qué nos queda acá faltando de esto. Artículo 231, práctica y contradicción del dictamen de oficio. 231. Rendido el dictamen, permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos 10 días desde la presentación del dictamen. Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del artículo 228 del código, el que acabamos de ver. El 228 es este en el que nos habla de la contradicción del dictamen, que lo estábamos mencionando ahorita. ¿Sí?
Y 232, apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia y las demás pruebas que obren en el proceso. Sí, obviamente, cuando es algo técnico, como lo que vimos del video de Scava, donde nos hablan de una cantidad de cosas técnicas, pues ni el juez ni las partes pueden discutir el peritaje desde el punto de vista científico, a menos que las partes sean ingenieros y el juez también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo valora él? Dependiendo de la exposición, la claridad, la exhaustividad, que sí se le note a la persona que fue claro, que se hizo un trabajo exhaustivo, que su exposición resolvió las dudas de las partes, que explica de una manera que convence, ¿sí me entiende? Que vende el dictamen pericial. Entonces usted puede contratar un perito súper bueno, pero si vaya y le da ahí pánico escénico, jodidos. Entonces muchas veces los peritos llegan y se pinchan por eso. Y entonces llegan y le dicen, Jairo, yo para evaluarle esas vacas, vea, le cobro 12 millones de pesos. Pero si me toca el juzgado, le cobro 20. Y usted, pues madre, 8 millones solamente por ir al juzgado. Es que Es como lo que cobra un perito para usted poder hipotecar un apartamento o algo. Claro. Entonces, Cobran 500, 600 mil pesos y van y en 4 o 5 minutos miran área y toman 4 fotos y listo. y no fuimos. Y eso cuando es barato, porque hay veces que le cobran es porcentaje del valor del bien. Valor, sí. Que es una finca que vale 2.000 millones, pues toma tu porcentaje que le cobran ahí. No me acuerdo cuánto es, pero no, tampoco es el 20%, sí, es pero sale caro, ¿sí? Entonces, bueno, así es el dictamen. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien. Entonces hablemos de otro medio de prueba. O sea que ya agotamos hoy el informe y el dictamen pericial, que es uno de los que más credibilidad tiene, o el segundo que más credibilidad tiene, seguido del que vamos a ver a continuación, que es la inspección judicial. La inspección judicial es el que más credibilidad tiene porque es el mismo juez el que va y mira. ¿Cuándo es el juez el que va y mira? Porque en la mayoría de los casos no es el juez directamente el que va y se asoma y revisa los hechos que dieron origen al conflicto, sino que él comisiona a otro funcionario para que vaya y haga la diligencia de inspección judicial. ¿Qué es la inspección judicial? La inspección judicial es una prueba en la cual se solicita que el juez, por sus propios medios, por sus propios sentidos, verifique los hechos materia de la controversia. Esta prueba está regulada en el Código General del Proceso, artículo 236 y siguientes. Nos dice el artículo 236, procedencia de la inspección. Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso, podrá ordenarse de oficio o a petición de parte el examen de personas, lugares, cosas o documentos. O sea que no solamente inspección de lugares,
sino de personas, cosas o documentos. Profe, ¿cómo así que de personas? Por ejemplo, cuando se hace una inspección judicial para determinar esto que se hace en el proceso de restablecimiento de derechos, ¿cómo es que se llama eso? La verificación bueno, que miran la nutrición, el estado de salud y todas esas cosas. Entonces es una inspección judicial. Ahí está. Para mí eso es un peritaje, pues, pero bueno, porque es un médico el que realiza la valoración. Pero, sí, No, pero qué confuso. Si para mí también, si es otro profesional en esa área. ahí lo dejo. Sigamos leyendo y miramos. Dice, salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección. Ojo con este inciso segundo. Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba. O sea que este es el medio de prueba que más credibilidad tiene, pero el que menos practica. Esto casi que está en desuso. Por eso, porque dice que solo si no se puede demostrar de otra manera. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos. El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso, o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede ningún recurso. ¿Listo? Solicitud y decreto de la inspección. Quien pida la inspección expresará con claridad y precisión los hechos que pretende probar. ¿Por qué es importante esto? Para saber si eso se puede demostrar de otra manera. Si se puede mostrar de otra manera, te niegan la inspección. En el auto que decrete la inspección, el juez señalará la fecha y hora y el lugar para iniciarla y dispondrá cuando estime necesario para que la prueba se cumpla con la mayor eficacia. Práctica de la inspección. Esto es una diligencia especial. Entonces, ojo pues cómo se realiza esta prueba. La práctica de la inspección se observarán las siguientes reglas. Primero, la diligencia se inicia en el juzgado o en el lugar ordenado y se practicará con las partes que concurran. Si la parte que pidió no comparece, el juez podrá abstenerse de practicarla. Segundo, en la diligencia el juez procederá al examen y reconocimiento de que se trate, ¿ya? Pero el juez puede delegar esta función. Cuando alguna de las partes impida u obstaculice la práctica de la inspección, se le impondrá una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se presumirán ciertos los hechos que la otra parte pretendía demostrar con ella, o se apreciará la conducta como indicio grave en contra si la prueba hubiera sido decretada de oficio. Clásico que usted necesita ir a mirar una finca y nadie deja entrar y sueltan los perros y bueno. ¿Ves? Esa es la sanción. Profe, ¿qué artículo es? 238. Dale, profe, gracias. En la diligencia, el juez identificará las personas, las cosas o los hechos examinados y expresará los resultados de lo percibido por él. El juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar las pruebas que se relacionen con los hechos materia de la inspección. Las partes podrán dejar las constancias del caso. ¿Cuál es el problema aquí con lo que decías vos, Ana? Yo necesito revisar a una persona para mirar, por ejemplo, si los golpes que tiene
son producto de una violencia intrafamiliar, por decir algo, para demostrar la causal de violencia intrafamiliar en el divorcio. Como por qué el juez va a revisar a la persona en vez de que lo revise un médico. ¿Como para qué? Mírele el ojo morado, mire lo que sí. Él no sabe de eso, profe, él no es especializado en eso. Sí, o sea, esa es la parte que uno se queda como, pero ¿cuál fue el objetivo de decir que había inspección judicial de personas? Para ir a verle el ojo morado a la otra sin saber, a ver, ¿con qué le dio? Ah, le dio No, con unos y por ejemplo, yo no sabía que dependiendo del morado, entonces usted puede decir, vea, ese es un morado que está de tal color, entonces eso significa que fue hace tantas cosas y entonces la forma del golpe es por un objeto no sé qué y ta, 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 ta. O sea, hay muchísimas formas. Claro. Pero Con eso, el ¿quién lo punto sabe morado, mejor? Un perito. un médico Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con este Código General del Proceso? Que no se están practicando estas pruebas. Ni siquiera la de los lugares. Porque es que uno dice, listo, contra personas no, eso fue un desliz del legislador. No, pues nada, bueno, eso no, dejemos eso por fuera. Pero que el juez se desplace a la finca, al apartamento, a la casa, para verificar los linderos, las mejoras, los acabados. Todo eso se puede hacer con fotos, con video, con peritaje. Entonces, ¿qué está pasando? Casi nunca se dicta esto. Prácticamente yo me atrevería a decir que la prueba de inspección judicial está en desuso. Y que vamos a terminar es eliminándola. Porque es que ya hoy en día es muy raro, es muy excepcional que usted le acepten una prueba de inspección judicial. Es que casi todo se puede decretar o se puede demostrar con otro medio. Casi todo. O sea, es que es muy raro que la única forma de demostrarlo sea que el juez vaya hasta allá a mirar. Muy difícil que eso se dé. Entonces, ¿qué está pasando? Los jueces no lo hacen. No lo hacen, no la hacen, no la hacen. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? El próximo código de procedimiento va a eliminar esta prueba. profe, pero es que estamos en la pandemia, ahora nadie puede desplazar. No, sí, pero vamos a suponer que estamos en normal, en estado normal, antes de pandemia o después de vacuna. Si es que hay. Aún así no se está generando. Es que es muy raro que se dé una inspección judicial. Es que mira lo que dice. Siempre que se pueda practicar por documento, peritaje o cualquier otro medio de prueba. Estando las herramientas. Échele usted cabeza. ¿Qué cosa sería imposible demostrar con cualquiera otro de los medios de prueba? Que la única forma que usted tiene para demostrarlo es que el juez vaya y lo mire. Échele cabeza a ver qué se le ocurre. No, a mí no me ocurre nada. Un leproso que lo tenga que ir a ver. No, pues sí, una cosa así, un perro verde o algo así, no, de resto no sé. Un leproso. Sí, o sea, es que a mí no se me ocurre nada. Entonces, ¿qué generó esto? Que la prueba está en desuso. Y era la prueba que mayor grado de credibilidad tenía, porque no era lo mismo usted decirle, vea, es que me corrieron el lindero. Porque antes había una cerca y la pasaron. Mire las fotos. Y usted, bueno, sí, ahí se ve la cerca y ahí sí se ve el coso. Ah, de usted llevarlo a la y mire, vea, este es el lindero, mire que aquí se veía, mírelo. Y mire dónde está la cerca. ¿Ya? Pero hoy en día está prácticamente esto en desuso. No falta quien diga, no, venga, eso sí se practica mucho, mire qué tal. De cada 100 procesos en que se piden cuánto se practicará, yo sí creo que son menos de 10, pues. Es más, me atrevería a decir que sí, que son menos de 5. De cada 100 que se pide una inspección judicial. A mí no me ha tocado hacer una inspección judicial desde antes de que el código estuviera en vigencia. La última vez fue una finca en Copacabana, que estaban peleando precisamente por los linderos. Y eso fue cuando, por Dios, como en el 2012 o 13 más o menos. Por allá, esa fue la última vez que yo hice una inspección judicial. De resto, nunca más. Y las han pedido y las han negado con el mismo artículo que les acabé de leer, donde dice que sí
se puede practicar con otra prueba, sale. Pero sigamos. Estamos hablando de cómo es la práctica de la prueba. Entonces dice, tercero, en la diligencia el juez identificará las personas, las cosas o hechos examinados y expresará los resultados percibidos por él. El juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar las pruebas que se relacionen con los hechos materia de la inspección. Las partes podrán dejar las constancias del caso. Cuarto, cuando se trate de inspección de personas, el juez podrá ordenar los exámenes necesarios respetando la dignidad, intimidad e integridad de las personas. Pero si el juez ordena exámenes de tipo médico, psicológico, demás, eso no son peritajes. Pues en vez de ir a mirar a una persona y decir, mírelo que sí está loco, mírelo cómo se da con las paredes, mire eso. Pues más bien de una vez pedí el dictamen pericial para que lo evalúe un psiquiatra. No. Por eso le digo, esto está prácticamente en desuso. Quinto, el juez podrá ordenar que se hagan planos, calcos, reproducciones, experimentos, grabaciones y que durante la diligencia se proceda a la reconstrucción de hechos o sucesos para verificar el modo como se realizaron y tomar cualquier otra medida que se considere útil para el esclarecimiento de los hechos. Parágrafo. Cuando se trate de predios rurales, el juez podrá identificarlos mediante su reconocimiento aéreo o con el empleo de medios técnicos confiables. Inspección de cosas, muebles o documentos. Cuando la inspección deba versar sobre cosas, muebles o documentos que se hallen en poder de la parte contraria o de terceros, se aplicarán también las disposiciones sobre la exhibición. Si usted lee todas estas normas de la inspección judicial, al menos yo llego a la conclusión de que lo que quería el legislador era derogar este medio de prueba. Pero les dio como miedillo, les dio como sustillo, dijeron como, no, está como muy, o sea, como que derogarlo así de frente, como no, muy radical, muy, no, más bien pongámosle hartas trabas para que no se haga nunca. Y ya después, cuando saquemos el próximo código, cuando reemplacemos ya lo eliminamos del todo, después mediante una ley lo eliminamos del todo, pero por ahora pongámosle hartas trabas, todas las que usted quiera. Y así quedó, o sea, al día de hoy a mí me parece que esta prueba es casi que improcedente, o sea, es que ¿qué cosa será demostrable solo con la inspección judicial? Muy difícil, muy difícil. Entonces, por eso es que yo siempre digo que la prueba con mayor grado de credibilidad sigue siendo la prueba pericial. Ahí está. ¿Dudas? Dejamos ahí entonces y nos vemos la próxima clase. Recuerden que la próxima semana hay examen, entonces nos vemos en la de más arriba. Muchas gracias, muchachos, por la atención prestada y se cuidan. Profe, Dígame. hable pues con su colega, no vaya a ser que me salga la misma pregunta en el examen que viene. No le va a salir. De eso estoy casi seguro. Profe, y una pregunta. Para los que